Dicho esto, vamos a dar comienzo a este webinar de condiciones de venta. Y acá viene la pregunta de qué hablamos cuando nos referimos a condiciones de venta en fierro. En este caso, las condiciones de venta van a ser un conjunto de reglas que vamos a asignar a nuestro cliente y que vamos a definir en fierro para automatizar cómo se van a vender los productos. Se trata de un acuerdo comercial que me va a permitir definir los descuentos, los vencimientos, bloqueos e incluso condiciones excepcionales por producto. Veamos entonces un poco en fierro esta información. Si hablamos de ventas, hablamos de clientes. Entonces vamos a acceder acá a la consulta de clientes y en esta primera opción les quería mostrar qué ocurre al importar desde una planilla clientes con el detalle de la condición de venta. Algunos en esta primera parte de implementación habrán encontrado esta planilla modelo con todos los atributos de los clientes, donde en amarillo están marcados los que son obligatorios y entre ellos podemos ver esta información de condición de venta donde se define el nombre. En este ejemplo vamos a importar esta planilla y vamos a ver el resultado del proceso. Entonces, acá voy a seleccionar, mi planilla como siempre tiene que ser en formato CSV, tenemos que hacer la previsualización y validar que los datos hayan quedado definidos correctamente. Una vez confirmado esto, damos en siguiente. Acá vamos a crear clientes del tipo organización, porque al ser mayorista, en esta planilla, por ejemplo, son varias librerías y vamos a tildar la opción de habilitar la cuenta corriente. Si damos siguiente, bueno, acá deberíamos mapear cada atributo con cada columna de nuestra planilla. Acá voy a utilizar esta opción. Yo esto ya lo probé, entonces algunos atributos ya están vinculados. Van a ver que el código del cliente se corresponde con la columna 1 y que finalmente esta columna de condición de venta es la 16, que era la que veíamos recién. Vamos a dar Finish. Bien, y acá, bueno, las cabeceras me dan error porque no cumplen con el formato de los atributos. Y obtenemos el resultado de los clientes que he importado. Acá, en la consulta de clientes, tenemos una columna de condición de venta. Si selecciono un cliente, vamos a ver que incluso esa información se encuentra disponible en la vista general. Ahora bien, aprovechando esta información de la consulta de clientes, vamos a ver que desde el panel, condiciones de venta, puedo hacer una búsqueda por este criterio. Entonces, si yo quisiera validar, por ejemplo, desde mi planilla, qué clientes tienen esta condición del 35% de descuento y 120 días de plazo, podría comparar con estos resultados con esta selección. Si vamos a buscar, vamos a ver que tenemos 5 clientes. Bien, vamos a cerrar esta planilla. Vamos a guardar. Bien. Dicho esto, vamos ya a pasar. Acá vemos, ¿cierto?, que desde la importación ya incluimos la condición de venta. Otra opción es hacer la creación manual de la ficha del cliente desde acá y allí vamos a tener la opción para designar la condición. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, si vamos a ventas, otros, condiciones de venta, acá ya vamos a ver que estas condiciones de venta que importé desde la planilla ya se encuentran creadas. Si se fijan, acá en esta base de pruebas, tengo algunas condiciones que ya estaban previamente creadas y hay columnas como la condición base, el descuento predeterminado y el vencimiento predeterminado que están completas. A diferencia de estas que se acaban de crear desde la importación, Fierro en esa importación crea la condición de venta con el nombre y acá vamos a ver que le asigna un código, ¿cierto? Si yo quisiera definir que esta condición de venta va a tener automáticamente un 35% de descuentos en los títulos y que además va a tener un vencimiento en mi factura desde la fecha de la factura a 120 días,
debería completarlo de este modo. Entonces, acá vemos cómo cambian los datos en la consulta. Volvamos un poquito entonces a la presentación para continuar desarrollando este tema de las condiciones de venta. Las condiciones de venta me van a permitir agrupar de algún modo los acuerdos que tenga con determinados clientes. Entonces, algún caso de ejemplo sería, si trabajo con librerías con un descuento predeterminado del 40%, vimos recién que lo podemos definir. Lo mismo que el vencimiento de la factura, y podríamos incluso definir un bloqueo que vamos a conversar más adelante. Lo mismo podría pasar con un cliente mayorista, con quien trabajo de contado, podría definir este descuento del 45%, un vencimiento de contado que va a ser equivalente a la misma, o sea, la fecha de emisión va a ser igual a la fecha de vencimiento, y podría trabajar con un bloqueo si excede el límite de crédito. Otro caso podría ser un cliente de exportación con un descuento específico del 35%. Acá, considerando el circuito de ventas, podríamos darle un plazo mayor desde la emisión de la factura, como ser 90 días, y podríamos considerar una opción sin bloqueo. Veamos entonces, recién vimos que desde la importación masiva la condición se creaba con el nombre y yo debía completar los datos. Pero veamos cómo crear una condición de venta en fierro. Vimos recién que desde el menú Ventas, otras condiciones de venta, podemos acceder y tenemos las opciones de crear, modificar, habituales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el código es un dato necesario, puede ser un código alfanumérico de hasta 4 caracteres, puede ser números como veíamos recién, y debe estar acompañado de un nombre. Siempre la recomendación es que el nombre sea referencial. Tengamos en cuenta que luego desde la ficha de libros se abrirá un combo desplegable para que podamos seleccionar cuál es la condición de venta. Si no es referencial, va a ser complejo poder identificar fácilmente cuál es la condición de venta que le voy a asignar a este cliente. Acá también vamos a ver una cuestión de una condición base. Una condición base es una condición que ya se encuentra previamente creada en fierro y de la cual la nueva condición puede heredar esos atributos. En términos generales, lo que veíamos recién, el descuento predeterminado, el pago en fecha, un descuento de pago en fecha, que acá lo vemos en la pantalla, se puede definir a continuación del descuento predeterminado y que es simplemente a modo referencial, es decir, que no impactará en el cálculo de la factura o del documento que vaya a generar. Finalmente, lo que es el vencimiento predeterminado, que si bien vimos este ejemplo recién de los días, vamos a ver después en detalle todas las opciones. Vamos a hablar entonces de la condición base. La condición base es una condición que puedo definir para simplificar la creación de nuevas condiciones, para mantenerlo común y que a partir de esta condición pueda ajustar solo lo que necesito en el resto de las condiciones. Acá en un cuadrito pusimos un ejemplo donde la condición base podría tener definidos solamente los casos de bloqueo, ¿sí? Los bloqueos de pedidos, por ejemplo, cuando se excede el límite de crédito o cuando se excede el límite de consignación. Si tengo únicamente esas condiciones definidas en mi condición base, veremos que puedo utilizar esa condición base para luego, de manera complementaria, utilizar un 30% de descuento predeterminado o bien definir un 35% de descuento predeterminado y una fecha de vencimiento. Vamos a fierro para verlo. Acá, por ejemplo, en mi condición base ya tengo definidos el límite de crédito y el límite de consignación. Estos datos, tengan en cuenta que son los que se definen en la ficha del cliente. Entonces, por ejemplo, si yo edito esta ficha de cliente y vamos a la solapa de cuenta corriente, ¿qué va a mirar fierro para definir si se excede el límite o no? La información de este campo. Si yo no tengo definido un límite de crédito, no va a tener en cuenta ninguna información para hacer un bloqueo porque el cliente puede tener crédito indeterminado. Lo mismo que
en el caso de la consignación. Entonces, teniendo en cuenta esta información de mi condición base, si vemos solamente dice base y tiene definidos los bloqueos de pedido, podemos llamar a esta condición base, que es más completa, ¿cierto? Que tiene acá definida en la condición base el descuento predeterminado del vencimiento, tiene reglas de excepción para una librería, para una editorial con un descuento diferente. Y si nos fijamos en la pestaña de bloqueo de pedidos, las que están en amarillo son las que vienen, ¿sí?, heredadas de la condición base. Es decir, que esta condición descuento 45% tiene sus características propias, pero hereda de la condición base estas dos condiciones de bloqueo. ¿Bien? Veamos entonces cómo crear una condición desde cero. Vamos a hacer el caso de las librerías con el 40%, que era uno de los ejemplos. Vamos a poner li 40, esto que les mencionaba de el nombre referencial, librería 40%. Podemos tomar la condición base, acá le vamos a definir el 40% de descuento, y podría definir alguna de las opciones de vencimiento acá indicados. Si utilizo contado, acá pudiera definir 10 días, pero Fierro no lo va a tener en consideración, porque el contado puede ser 0 o puede, si pongo 10 días, lo va a ignorar. El contado va a ser el equivalente a que el vencimiento sea la misma fecha de emisión de mi factura. Veíamos recién que en la condición descuento 45% existe la posibilidad de agregar excepciones. Acá vemos un concepto que quizás es conocido para algunos, que es el del grupo de libros. Acá podremos definir un grupo de libros dinámico y replicando la condición desde la consulta de catálogo, seleccionar una editorial y aplicar un descuento diferencial para esta condición de venta. Es decir, que si al finalizar yo incluyo libros en un cliente que tiene asignada esta condición de venta en una factura, si es de cualquier otra editorial, aplicará un 40%, y si es de esta editorial excepcional, aplicará un 50%. Volvamos entonces a la presentación. Acá era lo que les mencionaba al inicio, las opciones de vencimiento tienen un detalle de todas las opciones que veíamos recién en el combo desplegable y algunos casos de ejemplo. Acá, por ejemplo, dice fecha de factura más X meses. X sería el campo que acompaña el vencimiento predeterminado. Entonces, si ponemos como fecha de hoy más 2 meses, el vencimiento sería el 20 de octubre. ¿Bien? Estas opciones de vencimiento las detallamos acá con cada caso de ejemplo para que lo puedan ver, porque además es una opción que también se puede definir como vencimientos excepcionales. Si, por ejemplo, para esta condición de editorial excepcional quisiera que además el vencimiento sea de contado, podríamos definirlo de este modo. Si tengo un descuento mayor, en lugar de que se defina el vencimiento predeterminado, podríamos utilizar el vencimiento de contado, ¿sí? Y así finalizamos la creación de la condición de venta. Algo para mencionarles es que existe la posibilidad de configurar un vencimiento por tipo de factura, factura en firme o hoja de consignación. Acá van a encontrar el link para acceder a la documentación y conocer cómo funciona. Este proceso requiere configuración y en caso de que les parezca adecuado a sus condiciones, pueden solicitarlo enviando un mail a soporte. Acá viene la parte más importante de lo que es las condiciones de venta, que es el bloqueo de pedidos. Esta solapita que veíamos al final y que utilizamos como ejemplo para la condición base, es la opción donde voy a definir las pautas o criterios
que va a evaluar Fierro para que al momento de generarse un pedido de cliente se cree en estado bloqueado o no. Las opciones de bloqueo eran las que veíamos recién. Les explicaba que excede el límite de crédito o excede el límite de consignación, se define en la ficha del cliente, mientras que si no ha liquidado bajas por más de X días, va a mirar las facturas, las últimas facturas de baja de consignación, y hay otras opciones de criterios para utilizar. Otro caso podría ser que si tengo un cliente que a veces demora los pagos y demás, podría utilizar esta opción de bloquea siempre. El bloqueo de pedidos lo que va a hacer es que yo pueda analizar este pedido y después pueda cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando se bloquea un pedido y cuando alguna de estas condiciones que yo definí en la solapa no se cumple? Entonces, se va a generar un pedido en estado bloqueado, Fierro me lo va a indicar, y me va a crear una nota con el motivo de este bloqueo. ¿Puedo cumplir igualmente un pedido bloqueado? Sí, se puede hacer. Puedo editar el estado de pedido y de este modo poder continuar con el proceso. Ahora vamos a ver la nota porque lo que hay que tener en cuenta en este caso es que hay que eliminar la nota que se asigna para que esta nota no sea incluida en el resto de los documentos, ya sea factura o remitos, que vamos a generar a partir del cumplimiento del pedido. Entonces, repasemos un poco, vamos a ver desde la consulta de clientes, vamos a buscar un cliente. Lo que vamos a hacer en este caso, la condición de venta que creé recién, la vamos a asignar. Acá vamos a reemplazar, porque este cliente ya tiene, pero en realidad si creo una condición de venta y el cliente no la tiene, vengo acá a la solapa de condición de venta y se la asigno. Acá Fierro me avisa que va a cambiar la condición porque ya tenía una condición previa y acá entonces ya deberíamos actualizar para poder verificar que el cambio se ha procesado correctamente. Entonces, vamos a ir a ventas, pedidos de clientes. Y antes de hacer esto, vamos a borrar acá y vamos a buscar el cliente 2. Vamos a ver que el cliente 2 tiene esta condición de venta asignada, descuento 45%, y lo que vamos a hacer es crear un pedido. Vamos a definir el cliente, vamos a poner cuál es el tipo de pedido, y lo que vamos a hacer a continuación es incluir algunos libros. Bien. Incluimos estos libros y vamos a dar a aceptar. Estoy seguro que deseo guardar el pedido, vamos a poner que sí. Y acá ya Fierro me indica que este pedido se ha creado de manera bloqueada, en estado bloqueado. Así en primer lugar voy a poner que no, y vamos a buscar acá. Acá vemos que tengo otro pedido en estado bloqueado, y acá en la nota, ¿qué me dice? Que el plazo promedio de cobro es mayor a 60 días, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, de todos modos, cumplir este pedido, puedo ir acá a la opción de notas, vamos a eliminar esta nota, y posterior a esto vamos a cambiar el estado a pendiente. ¿Estás seguro? Me dice que sí. De este modo puedo continuar entonces con el circuito habitual de mis pedidos. ¿Bien? Bueno, como configuraciones adicionales, vamos a ver que hay una solapa en las condiciones de venta, que es un descuento máximo por forma de pago. Esto es una validación que va a hacer Fierro al momento de confirmar la factura según la forma de pago que defina. Otra opción que es las condiciones de ventas sin pedidos, si las puedo utilizar, sí, se pueden utilizar, aunque deben tener en cuenta que la opción del bloqueo
es específica del circuito de pedidos de clientes, ¿sí? Sí va a aplicar el vencimiento y el descuento predeterminado en la creación de facturas, pero no va a haber bloqueos en esos documentos. Otra configuración que queríamos mencionarles es que existe la posibilidad de configurar un grupo que no se pueda consignar, es decir, establecer un grupo de libros para validar que al momento de crear documentos de consignación, Fierro advierta y avise que si alguno de estos libros se está incluyendo en un documento de consignación, lo podamos analizar. Veamos entonces algunos ejemplos de lo que les estaba mencionando y vamos a Fierro. Condiciones de venta. Acá quería venir. Bien. Acá en esta condición de venta tenemos definido un descuento máximo para la forma de pago efectivo. Vemos que el descuento predeterminado es del 45% y vemos que el descuento es del máximo para la forma de pago efectivo es del 50%. Entonces, si vamos a ventas, facturas de venta, creamos una factura en firme y vamos a trabajar con el mismo cliente que ya vimos recién. Vamos a ver entonces que al incluir un libro, me va a traer el descuento específico para Editorial Colibur, ¿cierto? Que ya sabemos que era un 50% de acuerdo a lo que vimos recién. Veamos qué pasa si yo le cambio el descuento y cuando voy a definir la forma de pago, es en efectivo. Si vamos a aceptar, Fierro me va a indicar que estoy queriendo aplicar un descuento mayor al 50% para esta forma de pago, que es lo definido en la condición de venta, ¿sí? Entonces, acá ya podría revisar y cancelar la creación del documento si no es lo adecuado para esta venta. Otra cuestión que les mencionaba entonces es la posibilidad de configurar un grupo de libros. Acá yo creé un libro del tipo estático. Siempre recomendamos usar grupos dinámicos, pero en este caso si es un grupo de libros que está descatalogado o demás, podría indicarlos de manera manual en un grupo estático. Acá tengo 4 que ya se encuentran configurados para que no pueda consignarlos. Y de este modo vamos a ver que si creo un pedido del tipo consignación por alguno de estos libros, lo vamos a seleccionar adrede de este grupo, simplemente para mostrar la validación. Bien, acá ya sabemos que con esta condición estos libros están configurados para que no puedan ser consignados. Entonces, al dar a aceptar, Fierro me indica que la consignación de estos libros no están permitidos. Están deshabilitados para consignaciones, entonces me propone quitar estos libros del pedido y si no, me permite avanzar de todos modos. Recuerden que son validaciones que son de utilidad para los procesos, pero que de todos modos me van a permitir avanzar en el caso de que lo analice y quiera continuar con el proceso. Vamos a cerrar entonces. Quería mostrarles una opción del cálculo del vencimiento de la factura. Veamos este. Bien, esta misma condición de ventas, recién trabajamos con estos libros en particular. Veamos entonces, para hacer el cierre, al crear una factura de ventas para este mismo cliente, con libros que no sean de la editorial. Vamos a buscar alguno. Vamos a dar a aceptar. Y acá vemos rápidamente al incluir los libros cómo automáticamente Fierro, de acuerdo a la condición de venta asignada en este cliente, me definió la fecha a 60 días como lo habíamos determinado. Esto era lo que les decía, que no es específico del circuito de pedidos,
pero que es de utilidad utilizar ese circuito en el caso de que ya estén trabajando con la parte mayorista. Bueno, damos entonces cierre, esa era la última parte. La idea es que de este webinar se puedan llevar herramientas para que puedan mejorar las condiciones de ventas si ya las están utilizando y para quienes no la conozcan puedan empezar a utilizar esta opción para automatizar sus procesos.